escuchar por aquí. Sí, sí, por esto he puesto el sonido ahora. Pues, Como buenas lo fuerte tardes. que habla. Sí. Ruego, ruego a todos eliminar el micrófono porque así no se dobla el eco de la voz. Pues como se ha dicho antes cuando hemos estado orando, llegamos al final del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16. Todos la hemos leído durante esta semana en varias ocasiones. Algunos la hemos leído en seguramente 15 o 20 ocasiones para ver distintos aspectos de este capítulo. Que algunos se han declarado o se han atrevido a decir que es un capítulo pues un tanto superfluo, un tanto, no sé por qué tiene que estar aquí, han dicho, cuando aquí lo que se trata son de saludos personales y demás. Quiero decir, si no fuese importante, no estaría ahí. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. De manera que aquí hay mucho, y muy bueno, y muy útil, y muy práctico. Y ni una gota, ni una jota, ni una tilde pasará, pero nada es de desconsiderar en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Hay saludos a y saludos de. Por lo menos hay 24 nombres personales a los que saluda el apóstol Pablo. Y otros 6 u 8 de los que saluda a los hermanos en Roma. Pero además hay referencia a otros, de cuyos no se dan los nombres, pero que están incluidos ahí. Por lo tanto, hay por lo menos 32 nombres propios más todas esas referencias. Yo sé que los capítulos que tienen genealogía o que están relacionados con nombres y oficios o tareas, algunas veces resultan complicados de leer. Pero los que trabajan vale, los que trabajan con oro, hasta las más pequeñas lascas, saben que tienen que cuidarlas. Porque el valor del oro no está solo en la cantidad, sino también en las pequeñas partículas. Recuerdo que una vez leí un artículo que en las minas de Río Tinto, pues una empresa extranjera bastante lejana de aquí, pidió permiso para poner en las chimeneas, donde fundían el metal, para poner una especie de bolsas, filtros, en la boca de las chimeneas. Y le dieron el permiso, sin más. Aquello no afectaba a la producción, pero es que ellos habían detectado que por el calor, por el fuego y el humo cuando subía, llevaba partículas de plata. Y aquellas aquellas especies de filtros que estaban en las bocas de la chimenea recogían aquellas partículas de plata y sacaron un buen beneficio sin perjudicar a otros. En estos capítulos hay, podemos decir, partículas de oro o hay lascas de oro que son de mucho interés. Y no debemos tratarlo por encima, no debemos desconsiderarlo, sino darle el valor y en todo lo demás. Una de las cuestiones, porque vamos a procurar ser muy prácticos, una de las cuestiones es la importancia que Dios le da a las relaciones personales. Ya no os llamaré más siervo, dijo Jesús a sus discípulos, os llamaré amigo. Y es que la relación entre los cristianos para Dios es muy importante. No solamente que sea sana en la fe y en la mutua edificación, sino que sea también afable. Que tengamos unas relaciones de amistad, de compañerismo. Y aquí está recogido que el apóstol Pablo en su ministerio y hasta que escribe la epístola a los romanos, probablemente desde Corinto, pues él ha cultivado una buena relación con muchos hermanos de muchos lugares. Y es bueno tener hermanos y amigos. Hermanos que además sean también amigos.
nos gozamos de que hoy aquí están representadas distintos lugares, aunque echamos de menos algunos o algunas que están más lejos, pero algunos tenemos amistad desde hace muchos años sin necesidad de vernos constantemente, pero podemos recordar las épocas y las circunstancias que hemos vivido y en las cuales hemos podido ser de ánimo los unos para los otros. Algunos se han preguntado, ¿cómo saluda el apóstol Pablo a tantos? A 24 o 26 en Roma si nunca había estado allí. ¿Cómo conoce a tantos si nunca ha estado en Roma? Pero es que en sus viajes misioneros los ha conocido en distintas circunstancias. Y algunos hasta lo ha conocido por referencia, pero los tiene y los trata como importantes para él. Hermano, no es fácil la comunión cristiana. Y a veces cuesta mucho renunciar para tener una buena comunión cristiana. Más para hacer amigos, hermanos y amigos en Cristo. Pero merece la pena, ¿eh? Invirtamos en la relación con los demás. Huyamos del aislamiento personal, porque Dios quiere que estemos en comunión. Y hace falta que hagamos sacrificios. Pues bueno, hagámoslo. Hagámoslo porque al final los resultados se van a ver y van a resultar de bendición. Vayamos al texto. Todo lo hemos leído, por lo tanto lo que vamos a hacer es un repaso, un vuelo rasante por este capítulo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era un puerto cercano y ella estaba en la iglesia de allí, de Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe significa radiante. Es el femenino del nombre que los griegos le habían dado al sol. Y esta hermana Febe parece ser que es la portadora de la carta. Ella era de Cencrea, a 11 kilómetros de Corinto, y por alguna razón que no se explica, Febe parece que necesita ir a la capital del reino, a la capital del imperio, y es la portadora de la carta. No sabemos si es por un asunto de negocio, por un asunto legal, por lo que fuese, pero Febe se ve impelida, obligada a ir a Roma. Y Pablo le dice a los hermanos allí en Roma, a los creyentes allí, os ruego que la recibáis en el Señor y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Este punto tengo que tratarlo de forma equilibrada. Es bueno que las iglesias tengamos referencia de los hermanos que nos visitan. Y si los hermanos que nos visitan traen alguna referencia, mejor también. Pero no establecerlo como una norma rígida o como una ley eclesial, pero sí tenerlo como bueno. Oye, si vas a visitar una iglesia, pues bueno es que los responsables, los pastores de allí, sepan de dónde viene. Y esto es importante. Y Pablo esto lo hace con Febe, por prudencia, pero además también por favorecer a Febe, ayudarla en el Señor, recibirla en el Señor. Es nuestra hermana, es de la familia de Dios. Ayudarla, ella ha ayudado a muchos. Aquí le dice que es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Se discute mucho si ostentaba el cargo o la carga. Hay que distinguir entre el cargo y la carga. Algunos quieren el cargo, pero no quieren la carga.
quieren el título pero no el ministerio. Y aquí se habla de que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y algunos dicen, era diaconisa como tal, en el sentido de que ostentaba este cargo. Posiblemente lo más acertado fuese que ella ejercía la diaconía ayudando a otros, sirviendo a los necesitados, ayudando en cualquier servicio dentro de la iglesia. Lo más importante no es el título, sino la labor. No es el cargo, sino el ministerio. De manera que no creo que merezca la pena que nos enfrasquemos ahora en si el hecho de que Pablo diga que es diaconisa en la iglesia de Cencrea significa una cosa o la otra. Lo que está claro es que la iglesia primitiva reconocía ancianos, varones y diáconos, varones, pero eso no significa que la labor y el ministerio no se realizara también por las hermanas, porque es muy importante el papel y el lugar, la labor y la buena influencia de las hermanas en las iglesias. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad a Priscila y Aquila. Priscila es el diminutivo de Prisca. No es Prisca el diminutivo de Priscila. Priscila es el diminutivo de Prisca. Esto es como Paca y Paquita. Este matrimonio fue una bendición de parte de Dios para Pablo. Cuando Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero, encuentra allí a un varón judío llamado Aquila y a Priscila, su esposa. Eran del mismo oficio que Pablo, haciendo tiendas. Y hacen un equipo y forman de tal manera que Pablo los lleva con él después a Éfeso, y Aquila y Priscila fueron de mucha bendición en la instrucción de Apolo. Recordad que Hechos de los Apóstoles capítulo 18 dice que Aquila y Priscila estaban allí en Corinto porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Esto fue en el año 49 antes de Cristo. Así que ellos vivían en Roma, eran judíos convertidos, vivían en Roma y por la orden de Claudio tuvieron que salir de Roma. Estaban en Corinto, estuvieron con Pablo un tiempo, cuando seguramente murió Claudio allí por el año 54, Aquila y Priscila volvieron a Roma y estaban en Roma. Y salieron mucho más bendecidos, mucho más fortalecidos, mucho más edificados que cuando salieron. Porque habían estado con el apóstol y habían aprendido y habían servido. Esto es que Dios usa el mal que nos quieren hacer para bendición nuestra a fin de prepararnos. De manera es que es importante que cuando nos vemos en pruebas, en dificultades, en conflictos, entendamos que la mano de Dios también está ahí y en todo eso podemos ser edificados, bendecidos y ayudados. Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, que por cierto, de las veces que se nombra a este matrimonio, la mayoría de las veces se pone a Priscila por delante de Aquila. No me aventuro a hacer conjeturas al respecto, pero ahí está. Es posible que Priscila, en su labor de discipulado, tuviese más don que Aquila, no lo sé. Pero se nombra en Hechos 18 a Aquila y Priscila y después ya Priscila y Aquila. Es solamente un detalle. Pero notad esto, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos expusieron su vida por mí. No sé si se refiere a lo de Corinto, pero hubo una ocasión en que arriesgaron su vida por otro. Y esto forma parte de
la comunión cristiana y forma parte de la amistad en Cristo. Hay que correr riesgos. A veces es necesario correr riesgos para que Dios bendiga a otros. No podemos quedarnos como simples observadores viendo lo que pasa en los demás y además para juzgar o para sacar conclusiones. Y cuando dice que no solamente él, sino también todas las iglesias de los gentiles, está diciendo, y las iglesias que donde hemos llevado y hemos ido a Asia Menor y demás, pues las iglesias dan gracias por Priscila y Aquila o Aquila y Priscila, porque con la ayuda de ellos se ha podido hacer esta labor. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Por lo visto, la casa, el hogar de Aquila y Priscila, era un lugar donde se reunían cristianos. Y lo tenían como lugar de reunión, de adoración, de edificación, de enseñanza. Pero esto lo vamos a ver más detenidamente un poco más adelante. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer convertido de allí. Muchos más fueron añadidos, pero a Pablo no se le olvida con emoción que Epeneto fue el primer fruto de Acaya. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Drónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Hacemos un paréntesis aquí. Vamos a encontrarnos la palabra pariente en varias ocasiones en Romanos 16. El término se refiere de la misma raíz. Probablemente Pablo se refiera más a su condición de judíos, de hebreos, que no tanto a parientes en la carne. Pero no tenemos el detalle en concreto. Pero posiblemente al decir, por el término griego que usa, al decir mis parientes se refiere a los de mi nación o a los de mi raza. Podría ser. María ha trabajado mucho. Podríamos seguir repasando versículo por versículo, nombre por nombre, pero como el tiempo pasa y tenemos que ver el capítulo 16, quiero sugerir otra manera de verlo. Subrayar algunos aspectos que en Romanos 16 recogen y se ven aún un poquito más allá de los nombres y de las circunstancias. Primero, la unidad, antes de la unidad, la diversidad en la iglesia en Roma. La diversidad, la multicondición, etnia, cultura, raza, condición, estado social y demás de la iglesia en Roma. Hemos visto que en la carta a los romanos, Pablo trata el tema de los judíos y los gentiles y enseña de parte de Dios para armonizar la comunión entre judíos y gentiles en el respeto mutuo, pero sobre todo en el amor. Pero aquí hay una diversidad mucho más amplia que judíos y gentiles. Aquí vemos mucho más que eso. En el versículo 10, Aristóbulo los que han estudiado, y yo ahora hablo no del fruto de mis estudios, de mis consideraciones o análisis, sino de los que han estudiado esto de manera profunda y desde muchas perspectivas y con mucha información, sugieren que posiblemente Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande.
por los registros de historia no bíblica, los registros de historia general. Por lo tanto, alguien de influencia, que pertenecía a una familia de alcurnia, podemos decir. Narciso. Dicen que era posiblemente un liberto rico, alguien que había sido esclavo, pero que había sido liberado y que ahora se había enriquecido. ¿Me acompañáis a Filipenses capítulo 4, versículo 22? Filipenses 4, 22. Cuando Pablo, desde Roma, en las cartas de la cautividad, escribe la epístola a los filipenses, le dice, todos los santos os saludan, versículo 22, y especialmente los de la casa de César. Y ahí no se refiere César como nombre propio, sino se refiere a la casa del emperador. Y había en la casa del emperador cristianos, seguramente con muy distintas labores y ministerios, pero estaban en la casa de César. Por lo tanto, había distintas realidades sociales, distintas realidades económicas. Pero esto no dificultaba, no rompía de ninguna forma el hecho de la unidad en el espíritu, de la unidad de la Iglesia de Dios. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No es que Pablo fuese hermano de Rufo, pero que la madre de Rufo había tratado a Pablo con el afecto, el amor maternal. Vamos un momento a Marcos capítulo 15. Os ruego que me acompañéis, por favor. Marcos capítulo 15. Cuando Jesús pone sobre él su cruz y se encamina hacia el Gólgota, dice el versículo 20, después que de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No es ninguna temeridad, creo yo, considerar que posiblemente este Rufo que está en Roma pudiera ser el hijo de Simón de Cirene. Esto amplía aún más todavía el campo geográfico y de razas y de... Pero hay que ver, ¿eh? Si todo esto es así, si todo esto fuese así, por lo menos lo presenta. Qué bueno que de tan distintas circunstancias, de tan distintas realidades y momentos tan distintos, pero ahora confluyen ahí, pido disculpas, confluyen ahí en comunión en una iglesia precisamente en la capital del imperio. Sugieren algunos, ampliando esta variedad, que, por ejemplo, en el versículo 8, saludar a Amplia, dice que es un nombre de esclavo. Versículo 9, a Urbano, también dice nombre de esclavo. Un nombre común que solían ponerle a los esclavos. Versículo 14, a Sínclito, Hermas, dicen también estos nombres
eran usados normalmente para los esclavos. De manera que, parémonos un momento, había hermanos en la fe que estaban en casa de César y había otros que llegaban a las reuniones en sus condiciones de esclavos. Y esto, en vez de dificultar el desarrollo del evangelio y el testimonio de la iglesia, lo fortalecía. Porque de una manera y de otra, en un lugar y en otro, Cristo era proclamado y el testimonio del evangelio era puesto también. Luego notemos que aquí se nombran a hombres y mujeres, hermanos y hermanas, y se alaba el trabajo de una y de otro. Y a mí me molesta y hasta a veces me enfada cuando escucho a alguien decir que Pablo es que era un machista, con el fin de argumentar con esto sus posiciones. Pero Pablo de machista, nada. No era la actitud de Pablo algo relacionado con el mundo greco-romano y la cultura greco-romana. La escritura es inspirada por Dios y está libre de error. Y aunque recoge las circunstancias históricas, no se contamina con las tradiciones o injusticias de los hombres. Y se nombran a muchas hermanas. Por lo tanto, vemos la variedad, la diversidad. En la iglesia hay diversidad. Es bueno que haya diversidad. Enriquece, no debilita. Bien entendido, hasta fortalece. Por eso digo que en la diversidad me gustaría ahora señalar lo que tiene que ver con la unidad. Porque hay una realidad. Somos uno en Cristo. Cada uno con nuestras circunstancias, con nuestra historia, con lo que tiene que ver con nuestra vida. Pero para Dios y en Dios somos unos en Cristo. Gálatas capítulo 3, leo el versículo 28. Ya no hay judío, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto no es teoría. Esto se puede llevar a la práctica, es más, se debe llevar a la práctica. Esto debiera ser la característica normal de la comunión cristiana en las iglesias de Dios. No hacer distinción, no hacer discriminación, no hacer acepción de personas en base a argumentos o fundamentos que tienen que ver con el aspecto humano. Yo he contado y en el versículo 3 dice mis colaboradores en Cristo. En el versículo 7 dice en Cristo al final. En el versículo 8 dice en el Señor. En el versículo 9 en Cristo. Saluda al Pele aprobado en Cristo. Versículo 11 en el Señor. Versículo 12 ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13 saludad a Rufo escogido en el Señor. Versículo 14 habla de hermano. Esta es la clave de la unidad. Por encima de todo aspecto diferencial. La clave de la unidad es que en Cristo Jesús, como hemos leído en Gálatas capítulo 3, somos uno. Versículo 1, os recomiendo a nuestra hermana, que se repite en el 14, en el 17 y en el 23. A los hermanos, hermanas, esta es el lazo de comunión. Recuerdo una vez, yo estaba en mi trabajo secular y vino una joven de la iglesia local donde yo era miembro
Y un compañero me dijo, hombre, ¿quién es? Digo, es mi hermana. Pero somos hermanos de padre, no de madre. Y él no terminó de entenderlo, pero ella sí. Y después se lo explicamos. Y le dijimos, mira, es que tenemos a Dios como nuestro padre, por eso somos hermanos de padre, pero no de madre. No es que haya habido ahí ningún... Hermano, aprendamos a mirar a los demás que están en Cristo Jesús como hermanos nuestros. No pensemos en rivales, no pensemos en contrincantes, mucho menos en adversarios. Se repite aquí muchas veces que esa diversidad está sobrepasada por la unidad en Cristo. Somos hermanos en Él. Versículo 15. Y a todos los santos que están con ellos. Hermanos santos, apartados por Dios para su propiedad, apartados, escogidos y llamados por Dios y sacados por Dios, porque santo significa eso, apartado. Y hermano, tenemos que ver al otro no solamente como un hermano, sino también como alguien a quien Dios ha salvado, llamado, sacado para su servicio. Y todo el bien que le podamos hacer, toda la ayuda que podamos prestar, es bueno porque es para la gloria de Dios. Versículo 5. A Epeneto, amado mío. Versículo 8. A Amplia, amado mío en el Señor. 9. Nuestro colaborador en Cristo ya está aquí, amado mío. Y más adelante vuelve a repetirlo. Hermanos, santos, amados. Está hablando que en aquella diversidad, en aquella pluricondición distinta de los hermanos, había vínculos muy importantes en Cristo, en el Señor. Hermanos, santos, amados. Si ponemos atención y prestamos importancia a esto, a estos lazos espirituales, a estos vínculos espirituales, que son naturales espiritualmente en la familia de Dios, creo que nos miraríamos, recibiríamos, ayudaríamos, compartiríamos mucho más. Y esto serviría primero para la gloria de Dios, segundo para el fortalecimiento de la iglesia, tercero para la extensión del evangelio, porque decían, mirad cómo se ama. Y la comunión y el amor entre los cristianos es un testimonio, pero es también un atractivo de parte de Dios en un mundo donde hay tanta soledad, en un mundo donde hay tanta rivalidad, en un mundo donde hay tanta envidia. Mirad cómo se ama. Qué triste que un hombre de Dios, estoy buscando el nombre y ahora mismo no me viene, cantautor cristiano, de canciones preciosas. Posiblemente vosotros ya sabéis en quién estoy pensando y a mí no me viene el nombre. Es pastor de la iglesia Salem en Madrid, Marcos Vidal. Marcos Vidal. En una canción dice, y antes decían mirar cómo se aman, y ahora dicen mirar cómo se separan. Mirar cómo se divide. Ay, hermano, aquella iglesia del primer siglo, que donde estaba era un faro que alumbraba, es la iglesia que debe de ser hoy en el siglo XXI. Pero triste y lamentablemente, en ocasiones, no me atrevo a decir si pocas o muchas,
pero en ocasiones la Iglesia de Dios se multiplica por la ley de la división. Tiene que haber una división para que haya una multiplicación. Y esto es una contradicción en sí mismo. Deberíamos extendernos por crecimiento, por multiplicación. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice, el Señor añadía cada día los que se iban salvando, los que debían de ser salvos. Y el Señor añadía una multitud. Y después llega al capítulo 6, creo recordar, que dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya no era solamente sumar, ahora era multiplicar. Pero es que si faltare estos lazos de unidad, que vuelvo a repetir, tienen que ver con que estamos en Cristo, que somos uno en el Señor, que somos hermanos, porque Dios es nuestro Padre, que hemos sido apartados por Dios y llenos del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo el amor de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Quiero subrayar, y miro el reloj y hay que ver, yo no sé si ahora en este tiempo que apartamos para el estudio el reloj va más rápido, no, pero a mí me lo parece, seguramente a algunos le parecerá que va demasiado lento. Pablo dice, mis compañeros, mis colaboradores. Colaborador quiere decir que trabajan juntos, que unen sus fuerzas para el servicio. Versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hablando de Priscila y Aquila. Versículo 9, Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 4, expusieron su vida. Versículo 7, y ahora me paro ahí. Mis compañeros de prisiones. No solamente colaboradores en el trabajo de la extensión, sino también compañeros en el tiempo del sufrimiento. Aquila y Priscila expusieron su vida por Pablo. Y aquí cuando dice Andrónico y a Junia, se discute si es Junia o Junías, mis parientes, mis compañeros de prisión. Hermano, no se trata de amarnos en los buenos tiempos. No se trata de disfrutar de cuando todo el viento sopla a favor y qué bueno es estar juntos y habitar juntos en armonía. Es también estar con el que sufre. Lo hemos visto con anterioridad. Eran compañeros de sufrimiento también. Pablo dice, ¿quién sufre? Yo no sufro. Hermano, y qué importante es. Y antes de comenzar el estudio, alguien lo comentó. Qué importante es que cuando sabemos que alguien está sufriendo, un hermano, una hermana, una familia, están pasando por una prueba, le hagamos llegar un breve, sencillo, pero sincero gesto. Estamos a tu lado. Estamos contigo. Mirad, hermano, muchas veces lo importante no es solucionar el problema. Muchas veces no tenemos remedio para solucionar la causa del sufrimiento. Pero estar al lado y callado, en silencio, es importante también. Compañeros de prisiones. La unidad no es solamente en el tiempo de bonanza
es también en la dificultad. Lo hemos visto antes, pero lo cito nada más. Versículos 5, 10, 11, 14, 15. Los que están en su casa. La iglesia se reunía en distintos puntos. Tenían distintos lugares de reunión. Pero esto no rompía la unidad de la iglesia. El hecho de estar en una iglesia local no tiene que dificultar la comunión cristiana con otros hermanos de otras iglesias locales. Porque los miembros de las iglesias locales no somos propiedad de las iglesias locales ni de los pastores de las iglesias locales. Somos propiedad de Dios. Él nos compró y a Él le pertenecemos. Versículo 23. Os saludan Gallo. Conocimos a un hermano que se llamaba así en Asturias. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Cuando Pablo escribe esto posiblemente desde Corinto, no solamente es una realidad que está en Roma, sino que él también lo ha enseñado en Corinto. Y Gallo ofrece su casa y tiene abierta su casa para no solamente estar un rato compartiendo de las buenas palabras de Dios, sino hospedador también. Acordaros que hemos visto perseguir la hospitalidad, hospedados los unos a los otros. Yo estoy convencido que Pablo allí donde iba disfrutaba de la hospitalidad de otros, pero enseñaba que eso es una bendición y debemos ser hospitalarios. No incomoda, son de bendición. Son de bendición. Así que esta unidad no se ve rota ni disminuida por cuestiones de rango, de raza, de nivel cultural, de nivel económico, de condición personal, de ser rico o de ser pobre, y mucho menos de ser judío o gentil. Ahora, bueno, sabéis que a mí no me importa meterme en charcos, pero quiero ser prudente y quiero ser respetuoso, pero quiero ser honesto. No estoy a favor de las iglesias étnicas. La iglesia de los colombianos, la iglesia de los gitanos, la iglesia de los ecuatorianos, la iglesia de los... Claro que es más fácil, posiblemente, pero no es más bíblico. Debemos aprender a convivir. Mirad, hermanos, hermanas, que en el cielo los hijos de Dios vamos a estar juntos toda la eternidad. De toda lengua, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación. Debiéramos ya ir entrenándonos. Debiéramos ir aprendiendo. Y esto quiero decir que espero que si hay congregaciones de etnias, nunca sea porque las iglesias locales hagamos discriminación. Cuando entra un hermano o una hermana, no miremos ni el color de su piel, ni los rasgos de su rostro, ni su cultura. Miremos que ahí está uno por la cual Cristo murió y pagó el mismo precio que por mí. Por lo tanto, yo creo que no ha lugar. Llegamos al versículo 16. Saludad unos a los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las iglesias de Cristo. Después de los saludos, marcar y todo lo demás, saludad unos a los otros con ósculo santo. Esto no es decir, daros la paz y al que está al lado tocarle el hombro, no. Aquí está hablando, oye, en la comunión, expresar vuestro amor de manera santa, limpia. Pero os digo, y ahora yo sé que esto es cuestión personal, pero a los hermanos, a mí me encanta dar cuando le doy un abrazo y cuando siento un abrazo, porque es una expresión de afecto. ¿Habéis visto alguna vez que saluda a alguien y te da la mano? Yo digo la mano modelo merluza, ¿no? Esta fría así, sin, como una pescadilla. Eh, ahí hay transmisión de afecto, de cariño, de calor. A la hermana, un ósculo santo que en el Señor y os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora llegamos a una porción de unos versículos del 17 al 20 que podríamos decir, Pablo, tú has llegado aquí, todo, qué bueno, qué bonito, qué... y ahora de manera abrupta introduces aquí un elemento que parece que contradice a lo anterior. No, no, no lo contradice. Leámoslo. 17 a 20. Más os ruego, esto es, no anula lo anterior, pero señala un aspecto a tener en cuenta, que en la comunión cristiana no es oro todo lo que reluce, que debemos de ser sabios y precavidos, que el hecho de la unidad no es para aceptar, recibir, estar de acuerdo con cualquier cosa. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina, no cuestión de opiniones, no cuestión de cultura o de costumbre de hacer las cosas de una manera o de otra. Aquí está hablando en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Aquí hay una enseñanza rotunda, categórica. Mirad, el amor y la unidad no es una puerta para que entre y se admita cualquier tipo de principio o enseñanza que vaya en contra de la doctrina de los apóstoles. Fijaos en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo le dice en Gálatas, si yo o algún otro os enseñare otro evangelio, el tal sea anatema, maldito. Por eso dice, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Si quieres saber qué hay detrás de las palabras, di qué es lo que busca. Fíjate en lo que busca. ¿Busca la gloria de Dios o busca su propia gloria? ¿Busca el beneficio de la obra de Dios o busca su propio beneficio? ¿Lo hace para bendición de otro o quiere que los otros le bendigan a él nada más? ¿O a ella? Las tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Lógicamente aquí está hablando a sus intereses, a sus apetitos, a lo que a ellos les agrada. Algunos quieren solamente que le llamen don fulano de tal. No quiere ser fulanito de tal. O puede estar buscando mirar, distinguir qué es lo que pretenden, para qué trabajan, a quién sirve. Esto con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos. Qué suave, qué bien, que nunca le llevan la contraria a nadie. Y le dicen a todos los que todos quieren oír. Y los ingenuos, o bebés, o inmaduros, o se lo tragan. Pero vosotros fijaos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, participar de todo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que glorifica a Dios, lo que es fiel a la palabra de Dios, lo que da la gloria a Cristo y un comportamiento moral conforme a lo que la Biblia enseña. Quiero que seáis sabios para el bien, pero no participéis del mal. Acordaros Romanos 12, ¿no? El que no luchéis con el mal contra el mal, antes vencer al mal con el bien. Versículo 20. Y el Dios de paz. Pablo, perdona un momento. ¿Estás diciendo que nos fijemos en tales personas y los apartemos de nosotros? Que seamos valientes y en cuanto a la doctrina, seamos fieles a la doctrina. La unidad se basa sobre la verdad de Dios. Si se deja al lado la verdad de Dios, la unidad no es tal unidad. Y Pablo, tú dices que seamos contundentes con esto y ahora apelas al Dios de paz. Sí, es que la paz es para los que están en paz. Los hacedores de paz, los pacificadores. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás sobre vuestros pies. En 15:33 también Pablo ha dicho, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Por encima de todo, Dios también es el Dios de paz. Pero dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Os acordáis de Génesis 3:15, verdad? La serpiente herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Hermanos, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y está herido de muerte. La victoria con la resurrección de Cristo es total. Pero viene un día más adelante que no solamente la cabeza va a ser herida, sino va a ser aplastada. Satanás ya está vencido, pero él no lo admite. Habéis visto en algunas películas que cuando en el circo romano, y estamos hablando del siglo I, luchaban, un signo de la victoria final era que el vencedor ponía el pie sobre el vencido y levantaba el puño. En la lucha se veía quién estaba ganando, pero ahora cuando lo ha vencido, pone el pie sobre él. Pues aplastará bajo vuestros pies a Satanás en breve. ¿Sabéis una figura que a mí me gusta pensar en este versículo? Cristo es la cabeza. Satanás va a ser aplastado por los pies. Pero ¿qué hay entre la cabeza y los pies? El cuerpo. De manera que la iglesia de Dios también va a estar presente en la victoria de Cristo sobre Satanás. La victoria final. Si la cabeza va a aplastar con los pies, el cuerpo está ahí también.
Os saluda Timoteo, mi colaborador. Y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. A ver, también el tesorero de la ciudad de Corinto formaba parte de la iglesia de Dios en Corinto. No solamente estaba en Roma lo de la casa de César, sino que había aquí algunos administradores que ocupaban lugar de responsabilidad en la ciudad y le envía el saludo también. Y el hermano Cuarto. Oye, ¿sería Cuarto hermano de Tercero? Porque ha dicho antes ahí, yo Tercio escribí la epístola. Y ahora habla del Cuarto. No hay que ser muy ingenioso para pensar qué nombre le pondría al que vino después. Me refiero al quinto. No se rompió la cabeza a la hora de poner los nombres. Bueno, eso es práctico a la hora de llamar a comer. 1, 2, 3, 4, venid. Bueno, permitidme esta nota de confianza en este detalle. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y cerramos, queda un minuto. En la doxología, yo subrayo 4 puntos que Pablo señala aquí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Primer punto de la doxología, al que puede confirmar el poder de Dios. Esto no es una posibilidad, esto está garantizado con el poder de Dios. Segundo, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que es el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas, que en otro tiempo estuvo escondido, pero que ahora ha sido dado a conocer. Número 1, el poder de Dios. Número 2, el Evangelio de Jesucristo. Número 3, la extensión del reino, la evangelización, que se ha dado a conocer a toda la gente. Hermano, para eso estamos aquí. No estamos aquí para acumular riquezas que aquí se van a quedar. Estamos aquí para hacer luz allí donde el Señor nos lleve. Haciendo lo que hagamos, brillemos. Que la luz de Cristo brille. Y por último, al único y sabio Dios. Esto es conforme a la sabiduría de Dios. Y el que es poderoso y es sabio, hace todo siempre lo mejor. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria. Y que el Señor Jesucristo y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Señor, gracias porque llegamos aquí a Romanos 16, 27, al final de la epístola y Señor, gracias por lo que por tu palabra tú nos enseñas. Pero ahora ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles para ti. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos para ser colaboradores tuyos en tu obra para gloria de tu nombre. Señor, enséñanos y muéstranos que esto requiere sacrificio, pero danos el poder y la voluntad para hacerlo, porque merece la pena. Por lo tanto, a ti sea toda la gloria, toda la honra, y nos ponemos en tus manos. Queremos que tú hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús.